Los humanos salvaron a hermanas alienígenas de congelarse bajo la nieve y ahora quieren casarse con él. NER 6 no estaba destinado a ser habitado a largo plazo. En realidad, no. Era una luna minera helada, apenas regulada, apenas habitable. La superficie era un paisaje infernal azotado por el viento, con crestas de hielo fragmentadas y vetas minerales enterradas que enriquecían a las empresas y dejaban a los trabajadores arruinados. Técnicos de mantenimiento como Henry Vaughan lo mantenían todo en funcionamiento. Mantenían las luces encendidas, el suministro eléctrico, reparaban los filtros para que el oxígeno no los envenenara mientras dormían. Llevaba 2 años en este contrato, 6 meses más de lo planeado. Principalmente porque nadie más lo quería. El sector 9 se consideraba demasiado remoto, demasiado expuesto, demasiado silencioso. Para Henry, ese era el objetivo. El aislamiento, el silencio. Después de lo que le ocurrió a su hermana durante el colapso del bar, cuando un reactor explotó y la evacuación fracasó, ya no soportaba las multitudes. No soportaba las voces que pedían ayuda que no podía dar. Aquí fuera, nadie esperaba nada. Apareció, arregló lo que se rompió, presentó sus informes y regresó a su refugio. Esa mañana, había estado redirigiendo nodos de energía de respaldo cerca de una cresta fracturada cuando su enlace de comunicaciones crepitó con estática. Luego murió. El escáner de señal se iluminó un segundo después con un débil ping de emergencia. Uno tan débil que casi se deslizó bajo el umbral. Henry entrecerró los ojos al ver la pequeña lectura. Señales biológicas. 2. Estacionarias. Sin señal de respuesta. Sin fuente de calor. Comprobó 2 veces las coordenadas. Estaban cerca. Tal vez un clic al sur cerca de un paso de transbordador común usado por transportes más pequeños que transportaban salvamento o personal. No había habido ningún vuelo programado hoy. Dudó. El protocolo estándar decía informar a la central. Esperar al despacho de emergencia. Pero el sector 9 era la zona muerta de emergencia. Y este ping era demasiado débil. Quienquiera que fuera, no tenían horas. Tal vez ni siquiera minutos. Debería haberse ido. Debería haberlo avisado y esperado. Pero no lo hizo. Empacó la excavadora, se echó el equipo a la espalda y se dirigió hacia la señal. El terreno empeoró rápidamente. La tormenta ya había arrasado esa sección a principios de semana. La nieve se acumulaba sobre la roca agrietada y el acero retorcido. Al acercarse a la señal, la capa de nieve que tenía delante se alzaba formando un montículo antinatural. Un lado hundido con abruptas grietas en el borde. Avalancha reciente. El escáner volvió a sonar. 2 señales aún sepultadas bajo metros de escombros. Henry se arrodilló, se desabrochó los guantes y activó la excavadora térmica. El aire le quemaba los pulmones mientras trabajaba, excavando a través de capas de nieve compactada y metal doblado. Le dolían los brazos, el pulso le latía con fuerza en el cuello. No sabía para quién cavaba, si es que seguían vivos. Pero detenerse le pareció mal. Después de 20 minutos, golpeó el armazón reforzado de la lanzadera. Despejó un espacio lo suficientemente amplio como para exponer la escotilla de emergencia. El panel de control estaba muerto, sin energía. Metió una palanca en la grieta y se inclinó con todo su peso. El metal crujió y se abrió de golpe con una brusca sacudida. Una oleada de aire gélido salió a borbotones. Dentro reinaba un silencio absoluto. Subió a la cabina del transbordador, destrozada. El estrecho espacio apenas estaba iluminado por las luces de emergencia moribundas. Había 2 cuerpos en el suelo, acurrucados bajo la red de carga derrumbada. Sus extremidades se enredaban en una posición que no parecía improvisada. Parecía instintiva, protectora, femenina, alienígena, borellina, a juzgar por la piel pálida y azul hielo y la fina estructura ósea. La mayor rodeaba con fuerza a la menor como si la protegiera. Ambas llevaban trajes de emergencia, una tela fina y ceñida diseñada para una exposición breve,
no para una avalancha completa. Los trajes estaban rotos en las caderas, los hombros y las piernas. Su piel presentaba las primeras etapas de la congelación, manchas pálidas y articulaciones rígidas. Se dejó caer junto a ellas, con el corazón acelerado, sus constantes vitales, susurró, activando el escáner portátil. Tardó un instante, y luego una débil confirmación. Apenas con vida, pulso irregular, presión arterial crítica. Los miró a la cara. Una era mayor, de unos 20 años. La otra no podía ser mucho más joven, pero sus rasgos eran más suaves, más abiertos. Ambas estaban inconscientes, respirando superficialmente, con los dedos crispados. Maldita sea. Henry se quitó el abrigo y se lo envolvió a la más joven primero, apretando bien las mangas alrededor de su pecho. Abrió la cremallera de su bolsa térmica y la deslizó contra el estómago de la mujer mayor. Apenas se notaba. Tenía que moverse rápido. Uno a uno, las sacó, las cargó sobre su espalda a través de la nieve hasta los muslos y las rocas irregulares. El viento arreció de nuevo, aullando como si intentara arrancarle la piel de la cara. Le ardían los músculos. Casi dejó caer a la más joven cuando sus botas resbalaron en un trozo de hielo. Pero siguió adelante. El refugio estaba a medio clic de distancia. Se movió más rápido. Las puertas se abrieron con un siseo en el segundo en que su identificación sonó la cerradura. El calor lo golpeó como una ola. Calor seco y aire reciclado. Cayó de rodillas, bajándola suavemente sobre la colchoneta térmica acolchada cerca de la ventilación principal. Sus dedos se movieron automáticamente. Quítate las capas exteriores. Estimular el flujo sanguíneo. Aplicar gel calentador en los puntos de presión, cuello, muñecas, esternón. Se quitó los trajes lo suficiente para evaluar los daños. Sus manos se congelaron a mitad de movimiento al notar la reacción de su piel. Un ligero rubor, pulso acelerado. Sus temperaturas subían anormalmente rápido ahora. No era fiebre, algo más. Hizo una pausa, pero no se detuvo. Los envolvió en mantas, les colocó células de calor entre las piernas y contra la espalda. Luego se recostó, respirando con dificultad, observándolos respirar. Su refugio no estaba hecho para huéspedes. Una habitación, una cama, suministros mínimos. No tenía idea de quiénes eran, porque estaban allí afuera o que tan cerca estuvieron de morir. Debería haberse sentido tranquilo. Los salvó. Pero todo lo que sintió fue tensión, miedo, incertidumbre y culpa. Porque la última vez que sacó a alguien de un módulo defectuoso, no había sobrevivido. Miró a la más joven. Su mano se crispó, apenas rozando su bota. Sus labios se separaron secos y agrietados. Ella susurró algo, una palabra. Se inclinó. Henry. Se quedó. Paralizado. Ella no sabía su nombre. Estaba inconsciente. Se recostó lentamente, con la mirada fija en ellos dos. Esto no era solo un rescate. Algo había comenzado, y no tenía ni idea de cómo detenerlo. Henry se sentó junto al catre improvisado que había tendido sobre la colchoneta térmica, con la espalda contra la fría pared de acero del refugio. El zumbido del sistema de ventilación llenaba el silencio, constante y mecánico, enmascarando las respiraciones bajas y superficiales de las dos mujeres envueltas en mantas térmicas. No había dormido ni un segundo. Cada pocos minutos, revisaba sus constantes vitales, ajustaba las compresas térmicas, les examinaba las pupilas, notaba los cambios de color de la piel. La mayor, la que parecía de 20 y tantos años, seguía inmóvil. La menor había murmurado una vez mientras dormía. Su nombre, esa sola palabra, no se había ido de su mente desde entonces. Ella no lo conocía. No podía. Estaba seguro de eso. Entonces, ¿por qué lo decía? Volvió a tocar la consola de diagnóstico. Sin duda, ambas para Ellen. Su fisiología era inconfundible. Cama fina, extremidades alargadas,
tonos cromáticos submal que cambiaban con los cambios metabólicos. Pero había algo extraño en las lecturas. Sus temperaturas corporales subían demasiado rápido y de forma demasiado uniforme para ser aleatorias. Los niveles de oxígeno en sangre se habían estabilizado, pero sus respuestas endocrinas estaban elevadas, mucho más allá de lo que debería haber desencadenado la recuperación normal de la hipotermia. El escáner lo marcó como una posible respuesta de Bompase. Frunció el ceño. Había oído hablar de ello de pasada. Los Barelins fueron modificados genéticamente hace siglos para ser compatibles con la supervivencia de sus compañeros ambientales. Se rumoreaba que algunos ejemplares raros, especialmente en linajes más antiguos, experimentaban algo llamado impronta, una respuesta fisiológica involuntaria al trauma de rescate diseñada para crear dependencia inmediata de su protector. Una anulación de supervivencia incorporada, una fase de vinculación. La mayoría de los científicos lo llamaban pseudociencia. Pero los datos no mentían. La mujer más joven se movió de nuevo, con la respiración atrapada en la garganta. Sus ojos se abrieron de golpe, sorprendentemente brillantes contra su piel pálida, casi plateados en la penumbra. Henry se inclinó hacia adelante con cautela. Oye, estás a salvo. Eres mi refugio. Sector 9. ¿Me entiendes? Parpadeó, con los labios secos y agrietados. Su voz sonó como un horcearo. ¿Dónde está Lee?, dijo, señalando a la mujer aún inconsciente a su lado. Respira. Aún no se ha despertado. El alivio se reflejó en el rostro de la chica. Exhaló con fuerza y cerró los ojos un instante antes de volver a abrirlos, fijándose en su rostro. ¿Nos sacaste? Sí. ¿Qué pasó con la lanzadera? Aplastada. Avalancha la enterró. La baliza apenas logró pasar. Hubo una larga pausa. Intentó incorporarse, pero sus músculos se encogieron al sentir la debilidad. Él la ayudó con cuidado, sujetándola con una mochila doblada. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Nurali, susurró. Es mi hermana. Digamos que intentábamos cruzar la cresta sur. Nuestro piloto nos abandonó en pleno vuelo cuando saltaron los sensores de advertencia. Se deshizo antes de tiempo. Dijo que éramos peso muerto. Henry la miró fijamente. Te abandonó en medio de una tormenta. Su rostro se tensó. Era del cuerpo de contratistas. Transporte contratado. Sin lealtad, solo créditos. Nuestra familia no podía permitirse un piloto con contrato. Henry no respondió. Entendía el sistema a la perfección. En mundos remotos como Nerd 6, la gente como Nurali era prescindible. Si no podías pagar por protección, eras una estadística a punto de ocurrir. Ella lo miró de nuevo, esta vez con más atención. Eres humano. Pensé que este sector estaba deshabitado. Casi no lo está. Me encargo del mantenimiento de 3 puestos de avanzada adyacentes. Este está vacío, salvo yo. Hizo una pausa. Soy Henry Vaughan. Henry, repitió en voz baja, y luego le dirigió una mirada que le puso la piel de gallina. Dije tu nombre mientras estaba inconsciente. Sí, dijo en voz baja. Lo hiciste. Ninguno habló por un largo momento. Luego se tocó el cuello, haciendo una mueca al ver la marca de los inyectores dérmicos. Nos estabilizaste. Nos recalentaste. Hice lo que pude, dijo. Tus signos vitales se mantienen, pero algo está sucediendo con tus sistemas. El escáner marcó una respuesta de vínculo. Su expresión no cambió. Así que es verdad, murmuró. Eres por quien ardíamos. Henry se puso de pie. Las palabras golpearon demasiado rápido, demasiado directamente. Eso no es. No hice esto por eso. Solo te encontré. No estaba tratando de desencadenar nada. Ella negó con la cabeza suavemente. No tienes que defenderte. No es algo que hayas hecho. Es lo que somos. Hembras Barelín de una línea Balu. Después de un trauma, si somos rescatados por alguien genéticamente compatible, el vínculo se forma automáticamente.
Nuestros cuerpos eligen. Nuestras mentes se ponen al día después. Se pasó una mano por el cabello, con la mandíbula apretada. ¿Estás diciendo que estás qué? Atado a mí ahora. Ella no respondió de inmediato. Entonces no usamos palabras como atado. Eso no es lo que es. No es obediencia. Es orientación. Enfoque. El instinto se vuelve hacia quien nos salvó, quien nos mantuvo calientes. Su supervivencia se volvió hacia adentro. Y tu hermana, ella aún no ha despertado, pero también lo sentirá. Tal vez de manera diferente, tal vez más fuerte. Es más contenida, más experta en ocultar lo que siente. Henry se sentó de nuevo, más despacio esta vez. Tenía los hombros tensos. Sus manos habían empezado a temblar sin que se diera cuenta. No me apunté a esto. Lo sé. Miró a Liri. No se había movido, seguía demasiado pálida, seguía atrapada en algún lugar entre la supervivencia y el shock del sistema. Se preguntó qué diría al despertar. Si estaría enojada, asustada, agradecida o algo completamente distinto. ¿Es este vínculo permanente? Puede desvanecerse, dijo Nurali. Si los sentimientos no son correspondidos, si el instinto no es apoyado, pero si se deja incompleto, si el sistema no se estabiliza a través del contacto, el afecto, el calor, la cercanía, comienza a descomponerse. Nos sobrecalentamos, perdemos la orientación, finalmente colapsamos. Nuestro sistema nervioso come su célula desde adentro. Estás diciendo que si no respondo, mueres. Estoy diciendo que si no te quedas cerca de nosotros, si no nos sentimos seguros, cerca, elegidos, podríamos. Henry se puso de pie de nuevo, paseándose ahora. Las implicaciones le revolvieron el estómago. Esto no era gratitud. Ni siquiera era romance. Era anulación biológica, como si alguien hubiera accionado un interruptor en ellos y le hubiera arrojado la carga. No voy a usarte, dijo, con la voz más firme ahora. No solo porque tu sistema te dice que soy una buena pareja. No me aprovecharé de eso. Nurali sonrió levemente. Es exactamente por eso que nuestros cuerpos te eligieron. La línea lo golpeó más fuerte de lo que debería. La tormenta no había amainado. La nieve seguía golpeando la cubierta exterior del refugio. La señal de enlace ascendente estaba caída. No venía nadie. Nadie sabía siquiera que estaban allí. Pero ahora Henry no estaba solo en el puesto de avanzada. Y no estaba seguro de si eso mejoraba o empeoraba las cosas. Las luces del refugio se habían atenuado al modo de espera, imitando la noche. Pero Henry no dormía. Estaba sentado junto a la consola, con un ojo puesto en la señal de diagnóstico y el otro en las figuras silenciosas envueltas en mantas térmicas detrás de él. La tormenta seguía aullando afuera. El viento azotaba los paneles reforzados y las olas rítmicas, y de vez en cuando la estructura crujía, sutil, profunda, como la exhalación de algo antiguo presionando desde todos los lados. Liri no se había despertado. Nurali dormía inquieta, con el ceño fruncido, murmurando fragmentos incoherentes en su dialecto nativo. Se había quedado dormida hacía unas horas, pero su cuerpo seguía tenso. Henry había retrocedido 3 pasos desde su conversación, literalmente pasos a través de la habitación, y no había regresado. No podía. Todavía no. Necesitaba espacio para pensar. Dijo que no era su elección, sino instinto, pero eso no lo hizo más fácil. Los registros del escáner seguían brillando en la consola. Picos hormonales, actividad neurológica acelerada, respuesta a la fase de vinculación. Parecía un fallo de sistemas a cámara lenta enmascarado por una urgencia emocional. Henry se recostó en su silla, frotándose los ojos. Nadie lo había entrenado para esto. Era un técnico, no un cuidador, no un compañero. ¿Por qué Larry no se había despertado aún? Esa pregunta lo atormentaba. Se levantó y se acercó para examinarla de nuevo. Su piel estaba cálida, recuperando el color, un tenue rosa sobre azul.
Su respiración se había vuelto más profunda, pero sus párpados no se movieron. Ajustó la manta, con cuidado de no molestarla más de lo necesario. Entonces hizo una pausa. Su mano se movió nerviosamente bajo la tela, curvándose ligeramente hacia su muñeca. «Liri», dijo en voz baja. No hubo respuesta. Se quedó allí un momento más, sin saber qué quería, si verla abrir los ojos o que siguiera dormida para poder retrasar la siguiente conversación. Fuera lo que fuese lo que Nurali le había dicho, estaba claro que no se trataba de un simple reflejo hereditario. Sus cuerpos no solo reaccionaban. Estaban cambiando, hundiéndose en el de una forma que parecía invasiva, antinatural y, sin embargo, extrañamente humana. Retrocedió y regresó a la consola. Necesitaba más información. La conexión de la terminal a la red general seguía congelada, pero los datos locales seguían accesibles. Consultó los registros médicos archivados sobre la biología de la casta Varelin. El velú de la fila era mencionado como un raro aislado criado para una adaptación de alta sensibilidad durante la estancia prolongada en una colonia espacial. Originalmente diseñado para sobrevivir a la presión psicológica extrema imprimiéndose rápidamente en figuras de autoridad seguras en condiciones traumáticas. La respuesta de vinculación era una anulación de último recurso, un atajo biológico hacia la confianza. Leyó una línea 2 veces. El estado de vinculación, una vez activado, libera endorfinas solo en presencia del individuo elegido. Sin contacto, el sujeto sufre una degradación sistémica similar a un colapso autoinmune agudo. Henry tragó saliva con dificultad. Entendía lo que eso significaba. No solo enfermarían. Sufrirían dolorosamente, lentamente. Y lo peor era que no sabía cómo apagarlo, ni siquiera si se podía apagar. Detrás de él, oyó un movimiento, un jadeo. Se giró bruscamente. Liri apenas se había incorporado. La manta se le había resbalado de los hombros, y el cabello húmedo le caía en mechones alrededor de la cara. Lo miró como si no creyera del todo que fuera real. Sus labios se movieron antes de que pudiera pronunciar palabra. «Nurali. Está bien», dijo Henry, de pie, durmiendo. Liri asintió lentamente, con la mirada cargada de cansancio y confusión. Recorrió el refugio con la mirada, escudriñando las paredes, las consolas, las rejillas de ventilación. Luego volvió a mirarlo. «Nos trajiste aquí». No respondió. No le hacía falta. Se llevó una mano a la frente. Lo sentí antes de despertar. Algo dentro tiraba hacia ti. No lo pedí, dijo en voz baja. Solo te saqué. Eso es todo. Volvió a asentir, no en desacuerdo, sino reconociendo la verdad. Hueles como el abrigo, dijo al cabo de un momento. ¿Qué? El que me envolvía. Huele a ti. Por eso seguí respirando. Me recordó que aún no estaba muerta. Henry apartó la mirada. No creía que sobreviviría. Continuó. Sabíamos que el piloto nos iba a abandonar. Vimos la alerta. Cuando oímos que las puertas de la bahía se abrían en pleno vuelo, nos abrazamos. Nurali intentó anular el protocolo de eyección. Falló. ¿Por qué estabas ahí fuera?, preguntó Henry. No hay nada más allá de la cresta, salvo puestos mineros fallidos y hielo. ¿Quién envía a 2 mujeres desarmadas a través de un sector muerto? La expresión de Lear se tensó. No nos enviaron. Estábamos escapando. La frase la golpeó como un rayo. ¿Escapar de qué? ¿Importa? A mí sí. Dudó. Éramos parte de un experimento de casta reproductiva. Una iniciativa de cría de linaje cerrado en los sistemas internos. Cuando la demanda bajó, nos consideraron inviables. Descartados, vendidos a colonias de bajo nivel con autorización de migración. Técnicamente no es esclavitud, pero una vez que te alejas de las rutas principales, nadie hace preguntas. Henry la miró fijamente. Te descartaban como herramientas rotas. Ella lo miró a los ojos. Venimos de una larga línea de prototipos de fertilidad. Señor Vaughan,
Cuando nuestros genes ya no cumplen con la cuota, somos considerados desperdicios. Sintió un nudo en el estómago. Todo lo que Nurali había dicho ahora tenía peso. Ni instinto, ni fantasía, trauma, dependencia artificial. No habían elegido esto. Habían sido moldeados para reaccionar de esta manera. Y ahora, él también. No voy a usarte, repitió, con más firmeza esta vez. La voz de Lir era más suave. Lo sabemos. Por eso nos quemamos. Dejó que las palabras flotaran, no como una acusación, sino como un hecho. Se giró hacia la pared, con la mandíbula apretada. Necesitas ayuda de verdad. Bioestabilizadores de evacuación médica tal vez, pero necesitamos tiempo. Y eres la única aquí. Nurali se movió de nuevo, gimiendo en voz baja en sueños. Liri la observó. Empeorará antes de estabilizarse. Yo también. Así es como funciona. Y solo se detiene cuando la persona con la que nos vinculamos permite que el vínculo se complete. ¿Y qué significa eso? Tacto, calidez, elección. Lo miró directamente. No obligación, pero tampoco ausencia. Henry se acercó a la ventana. No es que hubiera mucho que ver, solo una capa estática de hielo y oscuridad más allá del dolor que envolvía la escarcha. No habló durante un largo rato. Detrás de él, dos mujeres, desechadas, moldeadas genéticamente, desesperadas por sobrevivir, yacían en un refugio. No pidieron estar allí, ni él tampoco, pero estaban allí. Y ahora tenía que decidir qué clase de hombre sería en los próximos días. Henry apenas dormía. Había trasladado un catre a la estrecha sala de suministros, lo suficientemente lejos para que las hermanas tuvieran espacio, pero lo suficientemente cerca para oír si algo salía mal. Los recicladores de aire del refugio mantenían un zumbido bajo y constante, interrumpido de vez en cuando por gemidos distantes de la estructura congelada a medida que cambiaba la presión del viento. Se quedó mirando el techo durante horas, con todos los músculos tensos, incapaz de relajarse, su mente dando vueltas a hechos, instintos y suposiciones que no podía apagar. Cuando finalmente se quedó dormido, fue superficial y fracturado, sin sueños, salvo por destellos de piel azul plateada y frases a medio formar que resonaban en la oscuridad. Una tos aguda y entrecortada lo despertó de golpe. Se levantó en segundos, apartando la cortina térmica. Nurali estaba sentada, acurrucada contra el conducto de la calefacción, temblando. Su piel brillaba de sudor, con los labios entreabiertos y la respiración acelerada. La manta se había deslizado por su espalda, revelando la curvatura completa de su columna, desnuda bajo la tira rota del traje. Sus dedos arañaban débilmente la alfombra. ¡Ayuda! Henry se arrodilló junto a ella. Tienes demasiado calor. Ella asintió temblorosamente. Arde bajo la piel. No para. Su temperatura corporal subía rápidamente. Él agarró un escáner. La saturación de oxígeno había bajado. Su ritmo cardíaco era errático. Liri se removió a su lado, con los ojos apenas abiertos, su expresión afligida pero aturdida. Henry tomó agua y la acercó a los labios de Nurali. Ella intentó beber, pero se atragantó a mitad de camino. Él la sujetó con los brazos alrededor de la espalda. Tenía la piel caliente, demasiado caliente. Su cuerpo se estremeció contra él. No puedo respirar sin ti cerca, susurró. No está en mi cabeza. Mi cuerpo se acerca al tuyo como si me ahogara en tu aire. Estoy aquí, dijo, intentando sonar tranquilo, pero su voz salió seca. No quería sentirme así. Su frente presionada contra su pecho. Quería desearte, no necesitarte. Liri se incorporó lentamente. Su voz sonó áspera pero clara. También está empezando en mí. Henry la miró. Tenía las pupilas dilatadas. Aún no sudaba, pero su respiración había cambiado. Medida, pero superficial. Puedo contenerlo más que ella, dijo, pero no va a parar. Henry ayudó a Nurali a recostarse de nuevo,
Le puso un paño de gel frío en el cuello y luego se giró hacia Lerí. «¿Qué pasa si no te toco?» «Nada de inmediato», dijo. «Pero después de unos días, fiebre, debilidad, luego fallo nervioso. Apenas pudimos sobrevivir, pero el daño persiste. No fuimos hechos para rechazar el vínculo una vez que comienza». «¿Fuiste hecho?», preguntó. Lerí dudó. «Nuestro linaje se estabilizó hace generaciones en colonias biocroladas. La impronta selectiva se consideraba una salvaguardia para el éxito de la colonia, pero los resultados eran impredecibles. El programa se cerró silenciosamente, y aún así se transmitió». Ella asintió con cansancio. Algunos linajes nunca se filtraban. Henry se puso de pie de nuevo, paseándose. «No quieres esto. No es amor, es un reflejo. Solo soy el primer cuerpo cálido que no te abandonó». «No», dijo Lerí con voz más firme. «No es solo supervivencia. Nos cuidaste cuando no tenías por qué. Eso no es un detonante químico. A eso se aferró el vínculo. Nos veías como personas, no como carga, no como propiedad». La miró fijamente. Su voz era firme ahora, aunque sus manos temblaban ligeramente. «¿Por qué no me dijiste más al principio?», preguntó. «¿Me creerías?», respondió ella. «Ya habías decidido ayudarnos a superar una tormenta. Necesitábamos que te quedaras. Y temía que si lo supieras todo, te marcharías». Aún podía. Lerí apartó la mirada. «Lo sé». El silencio se prolongó. Nurali gimió de nuevo, revolviéndose bajo la manta. Tenía el rostro enrojecido, la respiración entrecortada por suaves jadeos. La situación empeoraba. Henry se sentó entre ellos. Sus hombros se hundieron. «No voy a aprovecharme de ninguno de los dos». «Lo sabemos», repitió Lerí. «Por eso esto la está matando». Cerró los ojos un instante, luego los abrió y extendió la mano hacia Nurali. Ella la tomó de inmediato, con los dedos temblorosos alrededor de los suyos. Su respiración se alivió un poco, su pulso se ralentizó. Entonces miró a Lerí. «No sé qué hacer, pero no dejaré que ninguno de los dos sufra solo». Exhaló lentamente, como si esa frase hubiera dejado escapar algo que ya no podía contener. Entonces se acercó más, sin tocarlo, simplemente sentándose a su lado, rozando la punta de su pierna con la suya. Se quedaron así, 3 cuerpos en un refugio estrecho, nada entre ellos salvo verdad, calor y un vínculo que ninguno había pedido. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero en su interior, algo más firme había comenzado. Frágil, real, y por primera vez, ninguno de ellos se sintió completamente solo. La tormenta no amainó al día siguiente. Si acaso, empeoró. Densas capas de nieve erosionaban los paneles exteriores del refugio. Vientos tan fuertes que sacudían la estructura metálica con un sonido bajo y quejumbroso que resonaba en el suelo. Debería haber sido insoportable, pero en el interior la presión había cambiado. El calor ya no provenía de las rejillas de ventilación. Provenía de la proximidad. Henry se había quedado en el suelo entre sus colchonetas toda la noche. No las había tocado, salvo la mano de Nurali, todavía entrelazada con la suya. Intentó apartarse una vez. Su pulso se aceleró al instante. Jadeó en sueños. Él no lo intentó de nuevo. En la tenue luz de la mañana, Nurali se movió, abriendo los párpados. Su piel aún conservaba ese leve brillo de calor, pero los temblores habían desaparecido. Su agarre se aflojó suavemente alrededor de sus dedos, no por debilidad, sino por consuelo. Ella lo miró. «Realmente lo miré. No pensé que despertaría sintiéndome mejor», susurró. Él no dijo nada. Simplemente no de inmediato. Bajó la voz. «¿Dormiste un poco?», mintió. Ella le apretó la mano y luego la soltó lentamente, poniéndose a prueba. Su respiración se mantuvo estable. Sus pupilas no se contrajeron, pero su cuerpo ya no temblaba con cada cambio de temperatura. Detrás de ellos,
Liri se había despertado antes, pero aún no había hablado. Estaba sentada contra la pared del fondo, todavía envuelta en una manta térmica, con los brazos ligeramente cruzados y las piernas pegadas al pecho, observando, siempre observando. Henry se levantó y se acercó a la encimera, vertió una cantidad medida de harina sintética en una cacerola y puso en marcha el rehidratador. Siseó suavemente. El aroma a pasta de proteínas y cereales neutros llenó el espacio. Insípido, pero bienvenido. Te estás estabilizando, le dijo a Nurali. Por ahora, respondió ella. Pero no ha terminado. La voz de Lir lo interrumpió. Él lo sabe. Henry se giró hacia ella. Entonces dime qué sigue. Claramente, nada de lenguaje codificado, nada de lenguaje instintivo. ¿Qué necesitas? Dudó, luego se puso de pie más despacio de lo normal, cautelosa. Su cuerpo se movía rígido como si partes de ella estuvieran recordando cómo. Podemos funcionar, dijo. Pero si el vínculo permanece incompleto, los síntomas regresan. Más lento, sí, pero implacable. Ya no se trata solo de supervivencia. Ahora es neurológico. Nuestros sistemas ya han comenzado a reforzarte como la presencia reguladora. No soy una droga, dijo Henry rotundamente. No lo eres, respondió Liri con calma. Eres un vínculo biológico. No lo elegiste, y nosotros tampoco. Pero ahora tenemos que vivir con ello. Se pasó una mano por el cabello, escudriñándolos a ambos con la mirada. Entonces, ¿qué quieres de mí? Tiempo, dijo Liri. Cercanía. Y cuando se sienta bien, contacto voluntariamente. El vínculo requiere reconocimiento. No solo proximidad física, sino permiso emocional. Henry no respondió de inmediato. Miró fijamente por la estrecha ventana de la línea de escarcha. La tormenta no daba señales de pasar. Condiciones de oscuridad total, sin transmisiones, sin salidas. Entonces dijo en voz baja, se suponía que este lugar estaría vacío. Liri se acercó, pero mantuvo la distancia. Fue así hasta que decidiste cambiar eso. Hasta que nos sacaste de los escombros en lugar de dejarnos solos. Nurali se incorporó del todo, las mantas deslizándose por su espalda. Henry, no es una maldición. Es conexión. No te pedimos que nos arregles. Te pedimos que sigas siendo humano y nos dejes ser algo contigo. Real, no programado. Henry se apartó del mostrador, sentándose lentamente en el suelo entre ellos de nuevo. Miró a Liri, luego a Arali. Su voz era baja, honesta. Tengo miedo. Liri se le pegó a él. Nosotras también. No quiero que me manipulen ni que dependan de mí como si fuera la clave de mi supervivencia. Ni siquiera sé lo que significa que me necesiten así. No desde que se detuvo. Tu hermana, dijo Liri en voz baja. Vi el dolor en tu rostro la primera vez que nos miraste. Me era familiar. Nurali ladeó la cabeza. ¿Qué le pasó? Se quedaron así. 3 cuerpos en un refugio estrecho. Nada entre ellos salvo verdad, calor y un vínculo que ninguno había pedido. Entonces exhaló lentamente. Murió en un colapso. Reactor Sten. Salí. Ella no. Yo era su ancla. Me lo decía todo el tiempo. Y le fallé. Desde entonces, he mantenido a todos a distancia. Si no me acerco, nadie más se derrumba cuando fallo. No nos fallaste, dijo Nurali. Nos ayudaste a superar una tormenta. Y te quedaste después de saber quiénes éramos, añadió Liri. Se hizo un silencio entre ellos. Pero esta vez, no fue vacío. Henry extendió la mano, abierta, una invitación, no una exigencia. Liri la tomó, apoyando la palma ligeramente en la de él. Los dedos de Nurali se deslizaron en su otra mano, cálidos y firmes. Se quedaron así, 3 cuerpos conectados, no solo por órdenes, instinto de supervivencia o biología, sino por elección propia. Por primera vez desde el accidente, ninguno de ellos ardía, y la tormenta,
que aullaba afuera como una bestia en los ojos, comenzó a desvanecerse lentamente. La tormenta amainó esa noche. Los vientos se suavizaron, ya no aullaban como una amenaza fuera de los muros del refugio. Por primera vez en días, el silencio era intenso. Se sentía tranquilo. Dentro, el aire era cálido y constante. Las luces de emergencia se atenuaban, proyectando suaves resplandores anaranjados sobre el pequeño espacio habitable. No era mucho. Paredes desnudas, rejillas metálicas bajo los pies, aire acondicionado reciclado y 2 catres raídos juntos, pero parecía suficiente. Henry estaba cerca del fregadero, enjuagando un paño. Sus manos se movían lentamente, no por cansancio, sino por vacilación. Detrás de él, Liri, sentada al borde de la cama, lo observaba. No había hablado en varios minutos. No necesitaba hacerlo. Nurali yacía bajo la manta compartida, apoyada contra la pared, con el rostro entrecerrado por la luz de la consola. Sus ojos estaban abiertos, quietos, tranquilos, siguiendo a Henry con una dulzura que él no había visto antes en ella. El fuego que una vez la hizo temblar se había desvanecido en un calor constante y manejable. Se giró. Ambos lo miraban ahora. Liri se levantó y caminó hacia él descalza sobre el suelo metálico. La manta se le resbaló de los hombros y tiró de sus pies, pero no se inmutó. Ya no temblaba. No había miedo en sus ojos. Solo calma. Determinación. Sé que todavía tienes miedo, dijo ella. No te tengo miedo, dijo Henry. Tienes miedo de lo que significará si dejas que esto pase. Él no respondió. Ella le tomó la mano. Sin urgencia, sin calor, solo un roce suave. Sus dedos se entrelazaron con los de él, anclando el momento. No se trata de control, dijo ella. No estamos rotos. Tú no causaste esto. Solo nos diste una razón para volver a respirar. Él exhaló lentamente. ¿Qué pasa después? ¿Después de esta noche? Bajó la voz. Vivimos juntos. No por impronta ni por biología. Porque elegimos. Nurali se incorporó en silencio, con la manta pegada al pecho. Su voz era suave pero firme. Ya nos salvaste, Henry. Ya no se trata de salvar. Los miró, a la altura del pecho, no con pánico, sino con esperanza. De la clase que llega antes de dar un paso al frente. De la clase que no desaparece con una solución rápida. Henry asintió una vez. Dio un paso al frente. El momento no fue repentino. No fue apresurado. No fue una tormenta de cuerpos ni de calor. Fue silencioso, cuidadoso, humano. Primero se acercó a Liri, no porque ella se lo pidiera, sino porque esperaba, su mano ahuecó su rostro, el pulgar rozando su pómulo. Ella se inclinó hacia él. La besó lentamente, frente con frente primero, luego labios, su respiración temblando ligeramente al acercarse más. Nurali se unió a ellos, envolviéndose detrás de él, con los brazos alrededor de su torso, la cabeza apoyada entre sus omóplatos. Sin palabras, solo cercanía, contacto, alivio. Se acercaron juntos a la cama. Liri lo guió hacia abajo. Nurali retiró las mantas. Cuerpos en contacto. Piel calentado. La ropa se deslizó. No con urgencia, sino con silenciosa comprensión. Hubo jadeos. Sí, obturaciones, pero no de dolor, de liberación. De soltar todo lo que se había aferrado con demasiada fuerza durante demasiado tiempo. Pena, miedo, vergüenza, duda. Las besó a ambas. Ellas lo besaron. Las manos se movieron sin vacilación. El aliento llenó la pequeña habitación como si la vida volviera. Ya no se trataba de dominio ni instinto. Se trataba de elegir la conexión. 3 personas rotas en un mundo frío que encontraron algo que ninguna de las dos esperaba. Consuelo sin condiciones, deseo sin presión, amor no como una solución, sino como algo nuevo que podían construir a partir de ese momento. Mucho después, Henry yacía entre ellos,
con Liri apoyada en su costado izquierdo, sus dedos trazando suaves líneas a lo largo de su pecho. Nurali se acurrucó a su derecha, con la mano sobre su corazón. Ninguno habló. No hacía falta. El vínculo se había completado, no porque tuviera que hacerlo, sino porque ellos lo permitieron. Y por primera vez, Henry no se sintió la última esperanza de alguien. Se sintió elegido, y eso, de alguna manera, fue suficiente. La tormenta nunca regresó. Pasaron 3 días en silencio. Un silencio real, no el pesado e incierto de antes. El viento dejó de aullar. La nieve afuera se asentó en suaves ventisqueros. Los reguladores de la atmósfera informaron una presión normal. Henry salió una vez solo para confirmarlo con sus propios ojos. El cielo estaba despejado, gris pálido, pero abierto. No había visto la luz del día en NER 6 en semanas. Dentro, el refugio había cambiado. No físicamente. Los mismos paneles de metal, las mismas rejillas de ventilación crujientes, el mismo aire reciclado, pero se sentía diferente, más cálido, más humano, más humano. Henry estaba sentado a la pequeña mesa ahora, con una taza de amargo brebaje sintético en sus manos. Nurali estaba agachada junto a los paneles, ajustando la alineación de la celda de energía. No preguntó, solo observó cómo lo hacía una vez y comenzó a ayudar. Sus movimientos eran rápidos, toscos, pero entusiastas. Sonrió para sí misma cuando las luces volvieron a brillar con toda su intensidad. Orgullo en sus ojos, confianza. Liri estaba de pie junto a la consola de la cocina, vertiendo raciones calientes en los paquetes de almacenamiento. Su expresión era tranquila, concentrada, siempre eficiente, silenciosa, precisa, pero ahora se movía con cierta soltura. La tensión en sus hombros había desaparecido. Cuando terminaron sus tareas, ambas mujeres se unieron a él. No se sentaron frente a frente en la mesa. Se sentaron a su lado, una a cada lado. Nurali se apoyó en su hombro con un suspiro silencioso. Parece que llevamos aquí meses. Solo ha pasado una semana, dijo Henry. Liri le tocó la mano. Una vida puede pasar en menos tiempo que eso. La consola en la pared del fondo pitó 2 veces. Se estableció la conexión. La red de comunicación volvió a estar activa. Henry no se movió para comprobarlo. ¿Vas a denunciarnos?, preguntó Nurali, medio en broma. No, dijo Henry. Todavía no. ¿Crees que vendrán a buscarnos?, preguntó Liri en voz baja. Tal vez, admitió Henry. Pero no encontrarán lo que desecharon. Ya no eres eso. Liri asintió. Una silenciosa aceptación se extendió entre ellos. Los miró a ambos. Los miró de verdad. Ya no eran frágiles. No se estaban marchitando. Sus ojos eran claros. Su piel era vibrante. Ya no estaba apagada por el frío ni el trauma. No lo necesitaban para sobrevivir. Ahora, esa parte había pasado, pero seguían sentados con él. Eso significaba más que cualquier vínculo. He estado en esta luna demasiado tiempo, dijo Henry finalmente. Solía pensar que quedarme aquí afuera mantenía a la gente a salvo de mí, de las cosas que no podía arreglar. Pero ahora se detuvo. Tragó saliva con dificultad. Nurali le tomó la mano. No tienes que arreglarnos, Henry. Liri se inclinó. Solo tienes que quedarte. Volvió a mirar la consola. La señal del comunicador esperaba. Un canal abierto a operaciones centrales, solicitando registros, estado, recuentos de tripulación. Se acercó al panel y escribió una sola línea. Sistema del refugio 9. Estable. Ocupado. No se requiere más ayuda. Luego apagó la consola. Bueno, se dio la vuelta. Ambos se estaban esperando. Nurali sonrió, con ojos llenos de travesura y calidez. ¿Y ahora qué? Henry se adelantó y la besó suavemente. Luego miró a Liri y la abrazó, estrechándola fuerte. Ahora vivimos, dijo. Permanecieron así un largo rato,
apretados bajo el suave zumbido de las luces del refugio. Se acabaron las preguntas, se acabó el miedo. Y por primera vez en años, Henry Vaughan no sobrevivía al frío. Lo había superado con ellos juntos. La nieve aún cubría el mundo exterior, pero ya no importaba. Dentro del refugio, hacía calor y era su hogar. Meses después, el exterior había pensado, no del todo. Naritzey siempre sería un lugar frío, pero la primavera llegaba con su propia calma. El hielo ya no picaba. El sol asomaba entre las nubes de vez en cuando. En el sector 9, antaño abandonado y silencioso, latía una vida tranquila y estable. Henry salió a la cubierta que él mismo construyó con chatarra y material recuperado. Se apoyó en la barandilla, observando las crestas distantes brillar con la suave luz de la mañana. El aire era limpio, frío, sí, pero respirable. Bebió un sorbo de té, dejando que el silencio se instalara en sus huesos. Tras él, las puertas del refugio se abrieron con un suave silbido. Nurali salió descalza, envuelta en una gruesa túnica tejida. Su cabello había crecido. Rizos blancos y salvajes le caían por los hombros. Caminó directamente hacia él, se apoyó en su espalda, rodeándole la cintura con los brazos. «Huele a nieve», murmuró contra él. «Siempre huele así aquí». Sonrió y le besó la base del cuello. Sin quejarse. Otro sonido llegó desde la puerta. Pasos suaves y pausados. Liri apareció a continuación, sus movimientos ahora más despacio, con cuidado. Su túnica estaba suelta alrededor de su vientre, sus manos descansaban protectoramente justo debajo de la curva creciente. Henry se giró al verla acercarse y por un largo momento la observó. Ella captó su mirada e inclinó la cabeza. Todavía sorprendido, él negó con la cabeza una vez. Todavía asombrada, Liri se arrojó a sus brazos y él la abrazó con suavidad, una mano acunando su espalda, la otra apoyada contra el firme calor de su vientre. Su hija creciendo fuerte. No era débil. No se estaba apagando. Ahora brillaba de una manera que ninguna luz artificial podría jamás. Nurali se unió a ellos, deslizándose bajo su otro brazo. Nadie habló. No había necesidad. Todo lo que necesitaba ser dicho ya lo habían vivido a través del fuego, del frío, de la elección. Y ahora juntos esperaban que comenzara la siguiente etapa de sus vidas. Dentro del refugio, se había instalado una nueva cápsula para dormir. Diminuta, esperando. Ya no estaban solo sobreviviendo. Eran una familia.